Continuando con nuestro enlace semanal, tenemos ahora el placer, el honor, la oportunidad de conversar con un profesional de la medicina muy joven, pero que ha dedicado su tiempo para especializarse en tratar justamente con los menos jóvenes, porque él es especialista en la geriatría. Y justamente nosotros queremos conocer un poco acerca de esta especialidad que no es muy común y que mucha gente desconoce realmente cuál es la función de un geriatra. Por eso hemos querido invitar al doctor Marcos Cepeda Espinal. Buenas noches, doctor. ¿Cómo está usted? Buenas noches. Para mí un placer, un honor estar aquí compartiendo con ustedes conocimientos. Gracias por la invitación. Y vamos a desarrollar este tema de una manera tal que la población entienda, ¿verdad?, el enfoque de un geriatra y cuándo acudir a un geriatra. Y nada, ustedes pregunten. Justamente me gustaría que empecemos por ahí, Félix. O sea, esta especialidad de la medicina. ¿Quién debe ir a un geriatra? ¿Cuándo y por qué? Bueno, vamos a definir la geriatría. Okay. La geriatría es una rama especializada de la medicina que se ocupa de tratar de forma clínica, no quirúrgica, a los adultos mayores, dentro de la esfera social, la esfera clínica, la esfera cognitiva y también la funcionalidad que tiene ese paciente, que es un paciente que está en una etapa, ¿verdad?, de la vida que ya es al final, paciente adulto mayor, la vida tiene varias etapas y esa etapa viene cargada de cambios que pueden aquejar la salud del paciente y nosotros abordamos esos cambios que pueden aparecer para así brindar una mayor calidad de vida a ese paciente. Mira, lo que nos gustaría saber sobre eso, la especialidad de esa especialidad. O sea, estamos hablando de nuestros ancianos, nuestros viejitos, ¿verdad? Sí. Que ya han pasado todo el trayecto de una larga vida y precisamente hay que dar una atención especial. Entonces, ¿qué es lo especial de esa especialidad? Valga la redundancia. Mire, el enfoque, por ejemplo, de la geriatría no es tanto curar, sino calmar enfermedades crónicas que trae ese paciente, que ese paciente pueda estar íntegro en la sociedad, que sea independiente el mayor tiempo posible. Por ejemplo, la mayoría de enfermedades neurodegenerativas que vienen con deterioro cognitivo, con las demencias y ese tipo de cosas, hay un tabú que la gente cree que la mayoría de ancianos va a presentar ese tipo de enfermedad y no es así. Otros creen en la demencia senil, que ya es un término inadecuado, en desuso, porque no todos los pacientes ancianos o adultos mayores presentan deterioro cognitivo. ¿Está bien? Entonces, eso es una enfermedad tratable a tiempo y que podemos integrar, mantener ese paciente íntegro en la familia, en la sociedad, de forma más saludable. Esos pacientes con deterioro cognitivo que no son evaluados por un geriatra o un neurólogo especialista en demencia, traen una carga al familiar y una carga psicosocial también a ese núcleo familiar. Y nosotros lo que tratamos de evitar esa carga en esa familia. Marcos, me gustaría saber, o sea, porque a partir de cuándo consideramos ya que una persona, en vez de ir a un médico general, debe ir a un geriatra. Exactamente, por el tema, los pediatras. Sí. Hay una edad que dice, bueno, hasta tal edad le toca a un pediatra. Sí. La edad de adolescencia, más o menos el tipo de médico. En el caso de ustedes, es interesante no saber a partir de, si hay una edad específica o a partir de cuándo. Hay edad y condiciones médicas para que un paciente vaya a un geriatra. En la edad, pacientes de 60 a 65 años. La mayoría de literaturas hablan de 65 años en adelante, por la edad. Pero ahora bien, ¿cuáles condiciones debe tener un paciente independientemente de la edad? Un paciente que es polimedicado, que toma más de 5 medicamentos, debe de acudir a un geriatra. Un paciente que atrae enfermedades crónicas que afectan su independencia, por ejemplo, un paciente que es diabético, hipertenso, 50 años, pero le dio un evento cerebrovascular que le afectó, ¿verdad?, la movilidad de un lado del cuerpo, es un paciente que es dependiente físicamente, debería de ser valorado por un geriatra, porque por esas condiciones médicas ya es un paciente polimedicado, un paciente dependiente, y es un paciente que el proceso de envejecimiento llegó a una temprana edad. Es así. Y debe de ser evaluado por nosotros para las recomendaciones pertinentes a ese paciente, para evitar otras complicaciones. ¿Cómo cuáles?
Un paciente dependiente físicamente que se vale de la ayuda de otras personas para realizar sus actividades es un paciente con alto riesgo de caerse, de fracturarse, de desarrollar úlceras por presión. El geriatra incide para evitar que esos factores de riesgo se desarrollen y vengan complicaciones, incluyendo la parte de nutrición, movilidad y asistencia hacia el cuidador también, para saber qué hacer y cómo abordar a ese paciente. Hay una frase que uno escucha mucho, decir, bueno, de cierta edad ya los adultos mayores se convierten en un bebé. O sea, Sí. su comportamiento es como si fuera un niño por diversas razones. Entonces, en ese caso, ¿cómo manejarlo? O sea, ¿cómo manejar al paciente cuando ven ya que ciertamente han llegado a una edad, que se han convertido como en un bebé, que tienen un trato especial, que hay su cariñito y su cosa, y al mismo tiempo la orientación, si ustedes les sirven a la familia una especie de orientación? Sí, sí. En ese caso, la mayoría de las veces el motivo de consulta es porque el paciente interfiere con la calidad de vida del familiar. Por ejemplo, un paciente con una demencia avanzada está en su mundo, vamos a decir. Es un paciente que tiene problemas para conciliar el sueño, es un paciente que vive preguntando lo mismo en el día. Repetidamente. Es un paciente que aunque le den la comida, llega a una visita y le dice que no ha Que no ha comido, comido. que Sí, tiene sí, hambre. sí. Y Eso es todo verdad. eso le afecta es al cuidador y a la Así familia. es. Entonces, el enfoque de la geriatría en ese caso, aparte de abordar al paciente con sus condiciones, es también dar recomendaciones al cuidador y a la familia. Porque muchas familias creen también que es a propósito que el paciente lo hace. No, es una enfermedad con síntomas, ¿verdad? Esos son los síntomas, ese cambio de conducta, ese cambio de comportamiento. Ahí también nosotros incidimos en hablar, en educar a la familia y al cuidador sobre las condiciones de ese paciente especial. Marcos, en los últimos años hemos visto que la medicina ha dado un vuelco y que ha permitido que la gente prolongue mucho más la vida. Sí. Incluso gente que ya supuestamente llegó a su edad de retiro y vemos que no, que se encuentran en plenas condiciones y dicen, no, es que yo no puedo retirarme porque yo estoy en mis plenas facultades y condiciones y no quiero retirarme. Me gustaría saber, en el caso de la geriatría, ¿ustedes trabajan con esos aspectos para tratar de que la gente pueda, qué sé yo, regenerar algunos elementos de su cuerpo que le permitan recuperar o mantener ese estado de salud que lo pueda prolongar y que esa ancianidad llegue un poco más allá? Sí, o sea, sí, se pueda retrasar. Nosotros los geriatras somos enemigos del retiro, porque la palabra retiro es como que tú dejes de hacer todo y solamente te vayas a sentar a la casa. Como entregarse. Sí, como que Ya. ya te rendiste. Hasta Y- aquí llegué. Sí, sí. Y eso es uno de los grandes mitos de la geriatría. Un mito de la geriatría es que el adulto mayor no es productivo, que el adulto mayor no es útil a la sociedad, y eso es totalmente falso. Por ejemplo, yo como médico me puedo jubilar en cierta edad, pero porque yo me jubile no significa que no pueda hacer otras actividades productivas. Así es. No significa que no pueda seguir trabajando. Entonces, nosotros abogamos a eso, a preparar y abordar cómo va a ser su retiro de forma individualizada. ¿Qué es lo que usted quiere hacer cuando cierta etapa termine? Que esa es la etapa ya del trabajo, por ejemplo. Si se va a retirar a un hogar de ancianos, pero ¿qué usted va a hacer en ese hogar de ancianos? ¿Qué actividades físicas vamos a programar? ¿En qué usted va a contribuir en ese hogar de ancianos? ¿Sí me entiende? Entonces, eso del retiro total, nosotros no vamos con eso. Nosotros programamos un retiro con actividades productivas que pueda hacer ese paciente, dependiendo de su experiencia laboral también. Y la parte política estatal, ¿cómo responde el Estado ante el apoyo que le debe dar a esa clase, a esos ancianitos, a esos viejitos? Porque muchos de ellos no cuentan con un apoyo de un hijo, de un primo, de un sobrino, de un pariente que le pueda costear los tratamientos que en ocasiones No, son bastante Y costosos. Franco, que él mencionó ahí los hogares de ancianos. Sí, Los hogares de ancianos aquí no son gratis. sí. No. Para tú llevar a una persona y dejarla allí, tiene que pagar una mensualidad. Entonces,
ahí cae lo que tú dices. Si esa persona está en unas condiciones, ¿verdad?, deplorables y no tiene un familiar que se haga cargo de pagar ese dinero, ¿qué pasa? O el tratamiento que debe llevar permanente. Lo primero que debemos recordar es que vivimos en un país en vía de desarrollo. Eso es así. Que tenemos muchísimas limitaciones. Pero dentro de esas limitaciones hay cosas positivas. Por ejemplo, ya hay un programa que se está aplicando que es a esos pacientes con enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, son las más comunes, se le está dando a cierto grupo de pacientes los medicamentos de forma mensual gratis. Eso es un gran avance. Es así. Hay hogares de ancianos en ciertas provincias del país que si se lleva a tiempo, o sea, es decir, si se lleva a ese paciente que no sea totalmente dependiente, que sea un paciente todavía que haga sus actividades básicas, se puede evaluar a ese paciente y hay hogares que lo reciben de forma gratuita, bueno, con apoyo gubernamental y de la iglesia también. Qué No, bien. no en todos los hogares, pero hay hogares que sí. ¿Y el tratamiento, su medicamento? Sí, esa sí, parte, todo, cómo? lo cubren todo, ellos. Pero, no, es lo que le digo, no está disponible en todas las provincias. En Dajabón, un tío mío pudimos, ¿verdad?, que lo acogieran, porque es un paciente todavía dependiente. El detalle está cuando el paciente ya está encamado, que necesita más cuidado intensivo, ahí es un poco más delicado el tema. Marcos, los casos más comunes que le llegan a ustedes, que en esta especialidad, bueno, que de 10 pacientes que le llegan, hay 5, hay 6, 7, que son los casos muy similares o casi lo mismo siempre. Mire, por ejemplo, en el caso mío, yo hice una maestría en enfermedades neurodegenerativas, enfocada principalmente en demencia y deterioro cognitivo. En el caso mío, ese es el principal motivo de consulta. Doctor, le traje a mamá porque se le están olvidando las cosas. Aparte de la memoria, el cambio de personalidad. Una persona que tiene un comportamiento muy distinto a como era normalmente. También, otro motivo de consulta frecuente, doctor, traje a mamá porque está muy débil y se cae mucho. Eso es muy común. Y nosotros tratamos eso, principalmente la falta de apetito, el aporte nutricional adecuado. También otro motivo de consulta es el descontrol metabólico y de las cifras tensionales. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, hay pacientes que tienen un tratamiento para la hipertensión de hace 10 años y no han tenido un seguimiento médico de esa presión arterial ni de esa glicemia. Llega un punto en los adultos mayores que pueden ocurrir dos cosas. O esos medicamentos ya no son necesarios porque se le baja mucho la presión con los medicamentos, se valora retirarlos. O en el caso de la diabetes, se está descompensando porque ya el medicamento no está controlando la diabetes. O puede ser lo contrario, se le está bajando mucho la glicemia y hay que retirar el medicamento. Entonces, por eso es necesario el seguimiento de esos pacientes a corto plazo, para ver los cambios que pueden ocurrir. Doctor, esa partecita que usted mencionó ahí, bueno, el olvido, cae más o menos dentro del Alzheimer, ahí, ¿no? Sí, el Alzheimer es la demencia, la enfermedad neurodegenerativa más frecuente. Pero no todos los olvidos, las demencias son Alzheimer. Es así. Hay demencias. Eso es súper interesante, o sea, porque eso Alzheimer que tiene, se le olvidó eso Alzheimer, o sea, cómo nosotros poder diferenciar, determinar, conocer que no es un Alzheimer. A grosso modo, sí. A grosso modo. Un paciente, por ejemplo, antes de la pérdida de memoria, produce alteración de personalidad y desinhibición. Por ejemplo, un paciente que era muy culto, muy educado, ahora se está propasando con el servicio de la casa o con los mismos familiares, está diciendo palabras inapropiadas dentro de su conciencia, un paciente consciente. Es un paciente que posiblemente esté cursando con una demencia frontotemporal. Otro caso puede ser un paciente que antes de pérdida de memoria inicie con alucinaciones, que ve cosas que otros no ven, que escucha cosas que otros no escuchan. Posiblemente se trate de una demencia por cuerpos de Lewy. Esa por cuerpos de Lewy está muy asociada con pacientes que sufren de enfermedad de Parkinson, que también es un motivo de consulta muy frecuente allá. La rigidez y los temblores por enfermedad de Parkinson. Ahora bien, un paciente que inicia con pérdida de memoria a corto plazo. ¿Qué significa a corto plazo? Yo vengo aquí, me presento con usted, don José, en un ratico ya yo no recuerdo el nombre de don José. Eso es memoria a corto plazo. Principalmente la enfermedad de Alzheimer puede comenzar así.
Entonces, es investigar cómo fue que comenzaron a ocurrir esa serie de Eso sintomatologías para nosotros saber más o menos qué tipo de demencia tiene el paciente. Eso es la forma clínica, pero hay que mandarle a hacer estudios tomográficos, muchos estudios de sangre, de virus, para descartar causas secundarias debidos a virus activos o problemas hormonales. ¿Hay tratamientos, acciones preventivas que antes de que pueda ocurrirle una situación de estas a una persona ya en esa edad, podamos empezar a tomar decisiones que lo retrasen o que eviten que le dé ese tipo? Sí. Podemos evitar el retraso, pero a una persona que le va a dar un deterioro cognitivo le da. Lo que podemos es prolongar el tiempo en que le va a dar. Ya. Bien, ¿cómo lo podemos prolongar? Con el estilo de vida, que eso es básico para prevenir cualquier tipo de enfermedad. Que el paciente sea activo, que haga actividad física, ejercicio, que lleve una dieta saludable. En el caso de la memoria específicamente, que el paciente se mantenga aprendiendo cosas nuevas. Por ejemplo, yo que soy médico, no nada más leer de medicina, sino leer de diferentes temas, diferentes áreas. Aprender nuevos idiomas, mantener la orientación visoespacial, haciendo ya sea crucigramas, sopa de letras, cosas que mantengan activa la sinapsis, son cosas que van a permitir prolongar el tiempo de aparición de esas enfermedades. Marco, yo tengo una inquietud, a ver cómo tú como especialista en el área me ayuda a entender, porque los viejitos es lo que todo el mundo quiere, cuida, anhela, quiere que dure mucho tiempo. Sin embargo, esa especialidad que es para nuestros viejitos, no sé, es que hay un tema cultural, pero aquí la gente habla mucho del neurólogo, habla mucho de cualquier otra especialidad, pero en ese caso específico, decía don José cuando te presentaba, que la población no conoce mucho de la especialidad. Entonces, me gustaría saber qué está pasando, en qué influye, qué ustedes están haciendo los especialistas en el área para que la población tenga más conocimiento de la importancia de esa especialidad. Como le dije, es una especialidad en crecimiento. Nosotros los geriatras estamos abogando por eso, por venir a programas, estar activos en las redes, para que nos conozcan. Por ejemplo, porque en el caso de neurología, un ejemplo, el neurólogo, un médico, una especialidad muy importante, que tiene enfermedades muy puntuales que tratar, no ve el paciente de forma integral. Porque, por ejemplo, el paciente, aunque le dé un infarto de cerebro, nosotros vamos y no vemos solamente las consecuencias del infarto, sino la situación social y económica y el apoyo que puede recibir ese paciente. Esa es la importancia de nosotros la geriatría. El cardiólogo, que ve las enfermedades cardiovasculares, excelente, está muy bien. Y el paciente que va a la consulta de nosotros sigue yendo a su geriatra, a su cardiólogo, perdón. ¿Usted me entiende? Entonces, el detalle en diferenciar la geriatría de las demás especialidades es que nosotros, aparte de que vemos las complicaciones y enfermedades orgánicas, orientamos al paciente y a la familia cómo llevar esa última etapa de la vida, a cómo abordarla, a cómo asumirla. Y también detectamos muchas patologías silentes que se solapan en el adulto mayor. Hay muchos adultos mayores que son muy indiscriminados, incluso por la misma familia. Paciente con demencia, la familia dice que está loco. Sí. Esa es una palabra inadecuada para ese paciente. Un paciente y eso debe incluso afectarlo más al paciente. Claro que sí. Ese paciente que cuando empezaron a decirle loco, es un paciente que disminuyó el apetito, que se encerró en su habitación y no sale más. Es un paciente que posiblemente puede estar cursando con una depresión y hay que tratar la depresión. Eso es así. El detalle de la sintomatología de las enfermedades en el adulto mayor es que no son tan floridas o tan comunes como en los pacientes más jóvenes. Son manifestaciones atípicas, como le decimos. Por ejemplo, un paciente puede estar cursando con una infección de orina y no referir fiebre, no referir que le molesta al orinar, pero es un paciente que se está desorientando en el tiempo, espacio y persona. Yes. Y cuando hacemos el análisis vemos una infección de orina y tratamos la infección y toda la sintomatología revierte. Claro que sí. Marcos, como decía Félix, hay muchos geriatras aquí en Santiago, en el país,
Me imagino que así como cada una de las especialidades tiene su asociación, ustedes Sí. también. Entonces, Sí, sí. más o menos, en términos de cantidad de población adulta mayor y cantidad de especialistas de la geriatría, ¿cómo andamos? Nosotros tenemos una sociedad de geriatría y tenemos una asociación de geriatría. En cantidad, no sé la cantidad específica, pero tenemos que haber más o menos 50, 70 geriatras a nivel del país. Habemos muchos geriatras, más de lo que la gente Pero ¿eso es mucho, eso es poco Es para poco. la población adulto mayor es de la poco, República? muy poco. Es muy poco. Y lo que deberíamos de darnos la oportunidad de nosotros poder entrar en los diferentes centros de salud pública, que hay muchísimos pacientes adultos mayores y no todos los centros públicos tienen geriatras. Ya. Eso Pero ahí. somos pocos, para la población que hay, somos pocos. Bueno, agradecer a Marcos Cepeda el haber estado con nosotros hoy, orientarnos sobre este tema que debe de toda familia estar claro, porque en toda familia alguien llegará a ser adulto mayor si no tienen ya uno entre ellos, y es bueno que sepan cuándo ir, cuáles son las razones que deben llevarlos y sobre todo el beneficio que obtendrían al poner a su paciente en manos de un especialista de este tipo. Finalmente, un mensaje que tú quieras aportarle a la población. Sí, mi mensaje va enfocado a que el envejecimiento exitoso es posible. El envejecimiento exitoso no necesariamente tiene que ser un envejecimiento sin enfermedad, pero que esas enfermedades que tenga el paciente estén controladas y que el paciente dentro de todo se mantenga lo más funcional y activo posible en la sociedad y que el familiar lo deje ser funcional, que no lo limite. Eso es así. Bueno, gracias Marcos. Continuamos en Enlace Semanal.